Bien, buen día, jóvenes. Lo que vamos a hacer la clase de día, vamos a entrar a esta parte que se llama la dinámica de fluidos. En este caso ya el fluido puede moverse, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahora un fluido, o sea, un líquido o un gas, es verdad, un fluido, entonces ahora ese fluido puede moverse. ¿Ven? Ahora, acá hay que aclarar, ¿no? El movimiento de un fluido puede ser algo muy complejo, muy complicado ¿ya? De estudiar, pero algunas situaciones, digamos, reales se podrían aproximar a situaciones ideales, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, por eso, porque se pueden aproximar a situaciones ideales, vamos a definir lo que es un flujo ideal, ¿está bien? Entonces, en resumen, jóvenes, los fluidos si realmente se pueden mover de una manera muy complicada, ¿ya? Muy compleja, y es difícil analizar, eso quiero decir, ¿también? Entonces, pero ciertos movimientos de fluidos los podemos asemejar a situaciones ideales. Ahora, por eso empezamos por definir lo que es un fluido ideal. Un fluido ideal es, como dice acá, ¿no? Es un fluido que no se comprime, ¿ya? No tiene resistencia interna al fluir. Entonces, cero viscosidad. Las partículas no experimentan rotación, ¿ya? O sea, son fluidos irrotacionales, ¿está bien? Esta partecita de acá quiere decir, esto de acá les puedo mostrar, ¿no? Entonces, esta partecita, el hecho de que sean irrotacional quiere decir esto. Por ejemplo, les voy a mostrar acá de manera gráfica, un fluido rotacional sería este, miren. Acá voy a dibujar algunas líneas de corriente, enseguida hablamos ya de las líneas de corriente. Entonces acá podría el fluido, por ejemplo, así, ¿no? Rotar alrededor de su centro de masa, por ejemplo, ¿no es cierto? Un fluido podría rotar ahí. Entonces, no, acá un fluido ideal no rota, es irrotacional, ¿ya? Ahora, acá, un fluido, el movimiento de un fluido, quiero decir, lo que queremos decir acá es el movimiento de un fluido se puede considerar como el movimiento de todas las partículas que constituyen al fluido, ¿no? Y que interactúan entre ellas. Entonces, acá, ¿no? Entonces, fíjense, miren, acá si quieren, para aclarar simplemente, ya podemos dibujar acá, digamos, un tubo por el cual está circulando un líquido, ¿no? Un fluido, ¿está bien? Un aceite o cualquier líquido, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, el fluido se puede considerar como el movimiento de las partículas que constituyen el fluido, ¿no es cierto? Esta partícula acá de masa M1, por ejemplo, con, bueno, un poquito mejor dibujaré acá, escribiré, ¿no es cierto? Esta sería la partícula 2, de masa 2, y acá la otra partícula, ¿no? De masa 3, y así. Acá hay varias partículas, ¿no? Que se están moviendo, ¿no es cierto? Se están moviendo hacia la derecha, vamos a decir. Están en movimiento, ¿ya? Entonces, el movimiento de estas partículas del fluido, es decir, el movimiento de este fluido se puede considerar como el movimiento individual de cada una de estas partículas que estarían interactuando entre ellas, ¿no? Por ejemplo, acá la partícula, esta partícula 1, estaría interactuando, ¿no? En su movimiento con la partícula 2. Acá hay una fuerza de acción en la partícula 1 debido a 2, ¿no es cierto? Acá está interactuando la partícula 1 con la partícula 3, ¿no es cierto? F1, 3 y así, están interactuando entre ellas. Entonces, lo que se podría hacer, se dan cuenta, es aplicar las leyes de Newton, la segunda ley de Newton, por ejemplo, a cada partícula, ¿no? Como dice acá, aplicamos las leyes de Newton, las leyes de movimiento a cada partícula, pero vamos a tener un número grande, ¿no? de ecuaciones, ¿no es cierto? Si nosotros escribimos, por ejemplo, la ecuación, por ejemplo, para esta de acá, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la ecuación dinámica? Sería la sumatoria de fuerzas que están actuando, o sea, F1, 2, F1, 3, y las otras fuerzas, ¿no es cierto? Debido a las otras partículas sería la fuerza neta, ¿no es cierto? La fuerza neta, si quieren acá podría escribir una ecuación, ¿está bien? Entonces sería la sumatoria de las fuerzas sobre la partícula 1 sería, ¿no es cierto? Sobre nuestra partícula 1, acá lo voy a colocar la F1, ¿está bien? Eso sería igual a la masa por la aceleración, ¿no es cierto? A la masa de esta partícula por la aceleración, ¿no? Para esta partícula sería esto, ¿está bien? Y las fuerzas serían la fuerza que debido a la partícula 2, debido a la partícula 3, debido a la partícula 4, etc. ¿No es cierto? Hay muchas partículas, ¿no es cierto?
Y luego tendría que hacer lo mismo, escribir la ecuación, la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Las leyes de Newton, utilizar la segunda ley de Newton para esta otra, ¿no? Escribir otra ecuación. ¿Se dan cuenta? Si procedo de esta manera, ¿no es cierto? Tendría un número grande, ¿no? Una ecuación yo tendría acá, otra ecuación, ¿no es cierto? Tendríamos un número muy grande, ¿no? Porque el número de partículas en un fluido es muy grande, ¿no? Entonces tendríamos un número de ecuaciones muy grande. Y esto sería muy difícil de resolver, ¿no es cierto? Entonces tendríamos muchas ecuaciones como dice acá, entonces esto se conoce como un problema difícil de calcular sería, ¿no? Muchas ecuaciones de movimiento, y esto se conoce técnicamente ya en física, se conoce como un problema de n cuerpos, ¿no? Y los problemas de n cuerpos son por lo general, ¿no? Problemas muy complicados de resolver. Entonces no vamos a abordar de esta manera el movimiento del fluido. ¿Está bien? Entonces este fluido acá se está moviendo a la derecha. No lo vamos a analizar el fluido como partículas que se están moviendo de manera individual, ¿no es cierto? Este se está moviendo así, pero interactuando con las otras, ¿no? Y luego aplicar las leyes de Newton a cada partícula, porque tendríamos un número grande de partículas, un número grande de ecuaciones, perdón, como partículas haya, ¿verdad? Y tendríamos un problema difícil de resolver, ¿no es cierto? Complicado de resolver. Es un problema de n cuerpos. Entonces, en lugar de ello, como dice acá en nuestras notas, en lugar de eso, vamos a describir al fluido especificando la velocidad, ¿ya? De cada partícula del fluido, ¿no es cierto? Entonces, es como esto de acá, si acá he colocado esto, entonces especifico la velocidad de este. Entonces, se está moviendo en este instante del tiempo con esa velocidad. Digamos la partícula 3, ya acá voy a dibujar la partícula 3, digamos que se está moviendo en este momento, en esa dirección, en este momento, en este instante de tiempo, t. Entonces especificamos su velocidad de cada partícula, ¿ya? Y en cada punto del espacio, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se podría describir más bien, es mucho mejor, ¿no? Describir un fluido especificando, repito, su velocidad en cada punto del espacio y en cada instante, como se está haciendo acá, ¿no? Como les he mostrado acá, ¿no es cierto? En cada punto del espacio y en cada tiempo, ¿no es cierto? Especifico la velocidad. Entonces tendría un campo de velocidad, ¿no? Un campo vectorial. En este punto, por ejemplo, acá tendría la velocidad v1, ¿ya? Si quieren puedo colocar acá la velocidad v1, ¿no es cierto? Perdón, acá un poquito mejor, ya para entrarnos. La velocidad v1 de la partícula 1, desde acá, ¿no es cierto? Y eso está, bueno, eso va a depender de x1, de y1 y de z1, ¿verdad? Y de un instante de tiempo, t, así sería, ¿no es cierto? Esta partícula estaría en la coordenada x, y z1, ¿no es cierto? Ahí. Lo mismo con esta partícula, ¿no? La velocidad que tiene acá, digamos la partícula 3, igual, ¿no? Va a depender de su posición, x3, y3 y z3, ¿no es cierto? Y en un instante de tiempo, ¿no? Y estaría, ¿en qué coordenada estaría esta? Estaría en la coordenada x3, y3 y z3. Entonces, vamos a entonces de esa manera abordar ya, para describir el movimiento de un fluido, dar su velocidad ya en cada punto del espacio y en cada instante de tiempo. Entonces se forma un campo de velocidades, ¿no es cierto? Es un campo vectorial, ¿no? Porque la velocidad es un vector. ¿Está bien? Bien, entonces, ahora, acá. Como dijimos hace un momento, ¿no? Los fluidos realmente se mueven de una manera muy complicada, ¿no? Entonces, por eso hemos definido un fluido ideal, ¿no? Para que ciertas situaciones reales lo podamos asemejar a un fluido ideal, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos definido un fluido ideal? Es aquel fluido que no se va a comprimir, ¿no? Si por ejemplo acá tenemos un líquido que se está moviendo, ¿no? Entonces ese fluido, ese líquido no se comprime. Y los líquidos generalmente no se comprimen, ¿ya? Son casi incompresibles. Los gases sí, son altamente compresibles, ¿bien? Pero un fluido, se dan cuenta, entonces, bien complejo, ¿no? Un fluido. Entonces, un fluido ideal, ¿no es cierto?, es aquel que no se va a comprimir, ¿está bien? Su densidad no va a cambiar, también quiere decir, ¿sí? Y cuando fluya ¿no es cierto?, el fluido, no va a haber resistencia al fluir, o sea, no va a tener viscosidad,
Y las partículas, estas partículas no pueden rotar alrededor del centro de masa, no pueden hacer esto, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que estoy mostrando acá. No pueden rotar. Ahora los fluidos, claro, los fluidos reales sí pueden, ¿no? Crear, ¿no es cierto? Como los... a ver, el movimiento del flujo de aire en la atmósfera es bien complicado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es muy complejo, ¿no es cierto? Una tormenta, por ejemplo, pueden haber remolinos, ¿no es cierto? Es bien complejo, ¿no? Pero acá el fluido no puede rotar, no puede hacer esto. No puede hacer estos movimientos de rotación, ¿ya? No puede tener, no puede girar, en otras palabras, ¿no es cierto? Alrededor del centro de masa, no puede girar. Ese es un fluido ideal. Entonces, ciertas situaciones reales se van a asemejar, ya podemos asemejar a esta situación ideal, y acá todavía necesitamos nosotros un poco todavía hacer, digamos, o simplificar el movimiento de los fluidos, ¿ya? Por eso vamos a definir lo que es un flujo estacionario, ¿ya? Un fluido que está fluyendo, vamos a decir, en régimen estacionario, también podemos decir, ¿ya? O está fluyendo, también podemos decir, de manera estacionaria. ¿Qué queremos decir con eso? Miren, acá en el punto A, miren, toda partícula del fluido que llegue al punto A, ¿no es cierto?, en una ubicación del espacio, ¿no es cierto?, en este caso en un tiempo, va a tener esta velocidad en esa dirección. Después va a pasar un tiempo 2, ¿no es cierto?, un tiempo 1 más un dt, la partícula, seguramente esta partícula 1 va a venir acá y va a ocupar esta velocidad, ¿no? En un tiempo 3, o sea, este tiempo que teníamos más un diferencial de tiempo va a tener esta velocidad. ¿Está bien? Bien, ¿eso qué quiere decir? La partícula 1 entonces estaba acá, ¿no? Luego pasa un dt, va a estar acá. La partícula que le sigue, o sea, la partícula 2, la partícula que le sigue, en este tiempo, bueno, nuestra partícula 2 ya está acá, ¿no? La partícula que le sigue va a estar acá atrás, va a tener la misma velocidad. ¿Está bien? Y va a seguir el mismo camino que la partícula 1 le va a seguir. Acá en este punto B va a tener la partícula la misma velocidad, en este punto C la misma velocidad. Entonces las velocidades no van a cambiar, ¿no es cierto?, con el tiempo. Entonces, acá fíjense, cada partícula, acá como dicen, ¿no?, se va a ubicar en la misma línea trazada por la primera partícula, ¿no es cierto? Y a esa partícula se llama línea de corriente. ¿Está bien? Entonces, ese es un flujo estacionario. También podríamos tal vez resumir acá, ¿no? Entonces, acá, bueno, tenemos, digamos, un fluido, ¿no?, que se está moviendo de esa manera, serían las líneas de corriente, ¿no? La línea de corriente es la trayectoria que describe, ¿no?, una partícula al moverse, digamos, algo así. ¿Está bien? Entonces, lo que queremos decir es, en este punto A, por ejemplo, en este punto A, también, cualquier partícula que llegue al punto A va a tener esta velocidad. ¿Está bien? Acá en el punto B, digamos, cualquier partícula que llegue al punto B va a tener esa velocidad, esa dirección. En esa dirección que estoy dibujando, estaría, digamos, en el punto B. ¿Está bien? Cualquier partícula. Acá una partícula ha venido, luego va a seguir por acá y acá va a tener esta velocidad. Otra partícula viene acá, va a tener en este mismo punto del espacio, ¿no es cierto?, independiente del tiempo, ¿no es cierto?, va a tener la misma velocidad. Lo mismo va a pasar con estos otros puntos, ¿no es cierto? Entonces van a formar lo que se llaman líneas de corriente y por tanto no se van a cruzar estas líneas de corriente. Entonces a eso se llama un flujo estacionario, o sea, todavía estamos simplificando, ¿no? Porque se dan cuenta, la velocidad acá podría depender del tiempo, ¿no? En la ubicación A del espacio, ¿no es cierto?, la velocidad podría ser en otro instante de tiempo, digamos, otra velocidad tener, ¿no? Pero todavía acá estamos implicando, estamos diciendo que el fluido es estacionario. ¿Ya? Entonces ciertas situaciones reales también van a fluir de manera estacionaria. Todavía estamos haciendo más simplificaciones. ¿Está bien? Y esta trayectoria que describe la partícula al moverse, ¿no?, de manera estacionaria se llama línea de corriente. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver la ecuación de continuidad que se conoce en los fluidos. ¿Ya? En realidad es la ecuación de continuidad de masa. ¿Está bien? Acá tenemos que considerar un flujo estable, es decir, esta clase de fluido. Un fluido, estacionario, ¿no? O sea que está fluyendo en régimen estacionario.
¿No es cierto? ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Quiere decir que toda partícula del fluido que llegue a la ubicación del espacio A, ¿no? Como estoy mostrando acá, esta velocidad va a tener, en esa dirección. Toda partícula que llegue al punto B va a tener esa velocidad. O sea, la velocidad no va a cambiar con el tiempo. ¿Está bien? Entonces, todas las partículas que estén por atrás, ¿no? de esta primera partícula, digamos, van a seguir la misma trayectoria. Ese es un flujo estacionario. Ahora, en ese régimen ya de un flujo estacionario o flujo estable, ¿no es cierto? Que en este caso se describe por estas líneas de corriente, como hemos dicho, miren, acá están las líneas de corriente, ahí están, ¿no es cierto? Las trayectorias que describen y no se van a cruzar, ¿no? Acá, pero hay que considerar en este caso, bueno, vamos a definir, ¿no? ¿Qué es un tubo de flujo? Un tubo de flujo es un tubo imaginario, ¿ya? Acá miren, un tubo imaginario, o sea, que constituye de algunas líneas de corriente, ¿no? Una en este caso, 2, 3, ¿no es cierto? Y acá dibujo, ¿no? Tiene un área A1, un área 2, y este sería un tubo de flujo. Entonces, un tubo de flujo es un tubo imaginario, ¿ya? Que contiene líneas de corriente. En este mi dibujo, 3 en este caso. Y realmente hay un tubo, ¿no es cierto? Acá tiene un área 1 y acá tiene un área A2. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la cantidad de masa que entra, porque el fluido se está moviendo, ¿no es cierto?, por nuestro tubo imaginario que se llama tubo de flujo, por este área, va a ser en un dt, acá si quieren puedo dibujar, ¿no? En un diferencial de tiempo, va a ser un diferencial de masa, ¿no es cierto?, que va a ingresar. Y acá, por este tubo de flujo, va a salir un dm2, ¿no es cierto? La cantidad que entra debe ser igual a la cantidad que sale. O sea, la cantidad de masa que entra a nuestro tubo de flujo es dm1, debe ser igual a dm2, ¿no? La cantidad de masa que entra y sale del tubo en un diferencial de tiempo debe ser la misma, ¿no es cierto? Eso siempre y cuando no haya fuentes o sumideros, ¿ya? O sea, acá en nuestro tubo no tendría que haber, en el tubo de flujo no tendría que haber fuentes ni sumideros, ¿ya? ¿Eso qué queremos decir? Por ejemplo, eso podemos ilustrar de esta manera, ¿ya? Realmente puedo dibujar acá, digamos, un tubo realmente de cañería, ya que está fluyendo un líquido, agua, ¿está bien? Y está fluyendo, digamos, en un régimen bien estacionario, ¿no? Las líneas de corriente voy a dibujar ahí, ¿está bien? Voy a hacer simple, ya, ahí están las líneas de corriente, una línea de corriente, ¿está bien? Entonces, bueno, el tubo de flujo, imaginario, voy a tomar aquí, acá una partecita de acá. Voy a hacer coincidir entonces ya con las, en este caso, con el tubo, ¿no? Realmente, a ver, acá. Permíteme dibujar, ¿ya? Acá. Ahí sería, ¿no? Un tubo de flujo, ¿no es cierto? No hay un tubo de flujo, no es algo imaginario, ¿no? ¿No es cierto? O sea, no existe este tubo, no hay un tubo aislado. Tiene este área A1, ¿no es cierto? Y tiene este área A2. Acá un segundito, voy a dibujar acá. Área 1, área 2, ¿no es cierto? La cantidad de masa que entra, eso es lo que quiero decir, la cantidad de masa que entra, bueno, va a ser esto, digamos, ya que estoy dibujando ahí. Esa sería la cantidad de masa que entra. Debe ser igual a la cantidad de masa que sale. Acá sería, voy a dibujar así, ya está bien. Esa sería, ¿no es cierto?, la cantidad de masa que sale del tubo de flujo. ¿Está bien? Eso va a ser igual siempre y cuando no haya, eso que decía, voy a borrar esto de acá, va a ser igual siempre y cuando, voy a borrar esto de acá, borramos esto de acá y nos quedamos con el tubo de flujo, ¿no? Siempre y cuando en medio del tubo de flujo, acá en medio, no haya sumideros ni fuentes. Una fuente sería, por ejemplo, acá tendríamos una abertura, ¿no es cierto?, una abertura, y acá colocáramos, bueno, este sería un grifo, digamos, ¿no? Y acá aumentamos fluido a través de un grifo, digamos, una pileta, digamos, con una hierba. ¿Está bien? Entonces acá estaría ingresando fluido. Eso sería fuente, ¿no es cierto?, una fuente. No puede haber fuentes, ¿ya? Porque si no, de lo contrario, la cantidad de masa que entra acá no va a ser igual a la cantidad de masa que sale, ¿no? Entonces no puede haber fuentes. Acá, voy a dibujar un poquito mejor ya, acá. No puede haber fuentes, entonces acá. No puede haber acá, digamos, una pileta, voy a volver a dibujar ya, ¿no es?
No puede haber acá una pileta, digamos, una llave, ¿cierto?, que esté acá aportando, ¿no?, fluido. Eso quiere decir, ¿no?, fluido acá. No, eso sería una fuente. No puede haber eso. ¿Sí? No puede haber fuentes. Muy bien. Pero tampoco puede haber sumideros. ¿Eso qué quiere decir? No puede haber acá un hueco, por así, un sumidero, ¿no? A ver, permítanme dibujar acá. No puede haber acá un hueco. Si hubiera un hueco, ¿qué va a pasar con el fluido, jóvenes? El fluido va a venir por acá, ¿no es cierto? Claro que va a fluir, ¿no es cierto? Entonces sería un sumidero, o sea, donde se escapa el fluido, ¿ya? Por así decirlo. Entonces, en ese caso, igual, ¿no?, la cantidad de masa acá no va a ser igual, pues, ¿no es cierto?, a la cantidad de masa que sale, ¿no es cierto?, por nuestro tubo imaginario, tubo de flujo, ¿no?, que son líneas de corriente, ¿no es cierto?, porque acá está escapando, hay un sumidero. Entonces, eso quiere decir, espero que haya podido aclarar, ¿ya? Entonces, no hay fuentes, no hay sumideros en medio del flujo, de nuestro tubo de flujo, ¿está bien? En ese caso, entonces, y estamos analizando un régimen estable, ¿no?, un régimen estable. Eso quiere decir las velocidades acá, en cualquier puntito de acá, acá, cualquier partícula que llegue acá va a tener la misma velocidad en esa ubicación. Acá lo mismo, velocidad 2. Entonces, la masa, fíjense, este diferencial de masa, la masa es conservación de la masa, sería, ¿no es cierto? La cantidad de masa que entra es igual a la cantidad de masa que sale. Ahora, la densidad se define como en su forma diferencial, ¿no es cierto? Es mejor definirla en su forma diferencial, un dm sobre un dB, ¿no es cierto? Y de acá tenemos que el dm va a ser igual al rho por el dB, ¿verdad? Entonces es lo que estamos haciendo acá. Rho, acá, mejor acá. Rho 1 por dB1. Esta masa que ha entrado acá, miren, bueno, acá. Define también, ¿no? En este tiempo, la masa que entra define un volumen, miren, acá está. ¿No es cierto? Un pequeño cilindro. La masa que atraviesa también el área 2, ¿no? O sea, que sale de nuestro tubo, define también un volumen, miren, un cilindrito. Bueno, como un disco parece acá, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces sería, la masa de M1 sería rho por dB. Rho, la densidad en este punto, por el diferencial de volumen de este volumen, ¿no?, de este cilindrito de acá. Lo mismo acá, ¿no? El dm2 sería la densidad acá, en este punto, ¿no es cierto?, la densidad por el volumen, ¿no? Y es un diferencial porque es un diferencial de masa, ¿no?, porque es un diferencial de tiempo. Ahora el volumen va a ser de este, ¿no?, la longitud de L por el área A1, ¿no es cierto? Acá está. El volumen de esto, de B2, va a ser la longitud de L2 por el área 2, ¿no es cierto? Ahí está todo bien. Pero este dL1 podemos calcularlo o podemos escribirlo, quiere decir. Como acá la partícula tiene esta velocidad, cuando, bueno, la longitud, quiero decir, ¿no? La longitud, ¿cómo es un dl? La longitud se puede escribir como la velocidad que tiene acá por el diferencial de tiempo, ¿no es cierto? Porque la velocidad, la rapidez sería dl sobre dt. De ahí podemos decir que el dl es igual a v1 por dl, ¿no es cierto? Es un dt. Entonces el dl1, especificamos desde el dl2, lo mismo, ¿no? v2 por dt. v2, el dl, perdón, este dl sería la velocidad por el dt, el intervalo de tiempo, ¿no? Sería esta distancia, este dl, la longitud de nuestro cilindro de acá. Y es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Rho1, dl1 es v1 por dt por a1, es igual, perdón, a Rho2 por dl2, dl2 es v2 dt, acá está por área 2, acá está, ¿no? Se simplifica dt y tendríamos esto. Y esta es la misma ecuación, ¿se dan cuenta? Esta es la misma ecuación. Es la ecuación de continuidad de masa, solo que está expresada en términos de la densidad, ¿no es cierto?, de la rapidez y del área. A eso se llama la ecuación de continuidad de masa, para un flujo estable, pero y no hay fuentes ni sumideros, ¿no es cierto? Eso también hay que aclarar. ¿Está bien? Entonces, esta es la ecuación de continuidad para un fluido o que está en un régimen estacionario, ¿no?, en un flujo estable. ¿Está bien? Bien, acá. Ahora, acá puedo volver un ratito, acá al anterior, ahí, ¿no? Entonces, acá voy a volver, acá. Un segundito, acá me he equivocado de colocar acá.
Entonces la ecuación de continuidad de masa era esta, ¿no? Rho1 por A1, podemos colocar el B1, va a ser igual a la densidad en el punto 2 por el área 2. O también esto podemos escribir así también, ¿no es cierto? Está bien, escribir B1 es lo mismo, ¿no es cierto? Que la ecuación de continuidad que hemos obtenido. Acabamos de escribir, quiero decir. Eso es para un flujo estacionario, ¿no? Las líneas de corriente no se cruzan. Ya saben que es un flujo estacionario, ¿no? En cualquier partecita del fluido, en esa partecita, en esa ubicación, la misma velocidad va a tener cualquier partícula que llegue ahí, ¿no? Bien, si nosotros consideramos un flujo incompresible, ¿no es cierto? Habíamos definido, por ejemplo, un fluido ideal, ¿no? En principio, es aquel que no se comprime. Los gases se comprimen, son altamente compresibles. ¿Está bien? El aire, por ejemplo, es compresible. Pero los líquidos, como el agua, por ejemplo, por lo general son difíciles de comprimir, ¿ya? Entonces, se podría decir que prácticamente son incompresibles. Por tanto, la densidad no va a cambiar. La densidad para un fluido que no se comprime, su densidad no cambia. ¿Está bien? Entonces, Rho1 sería igual a Rho2. Por tanto, si Rho1 es igual a Rho2, se van a cancelar y sería la ecuación de continuidad. Pero para un régimen estable, ¿sí? Un flujo estable. Y para un fluido incompresible. ¿Está bien? Ahora, hacemos las unidades. Miren, como se ha dado área por rapidez, el área es metros cuadrados, la zona es dimensional, ¿no? En el sistema internacional. La rapidez es metros por segundo. Y esto sería igual a metros cuadrados por metro cúbico por segundo, ¿no? Es como decir, también podríamos decir, esto transformarlo a litros, es como decir litros por segundo. No, es cuántos litros por segundo. ¿Se dan cuenta? O cuántos metros cúbicos por segundo está entrando y está saliendo, también podemos decir, de nuestro tubo de flujo. Y eso también, ¿no? Como decimos tantos litros por segundo, tantos metros cúbicos por segundo, es esto, ¿no? Dimensionalmente estamos viendo. Se llama razón de flujo de volumen, ¿no es cierto? Tasa de flujo de volumen. Sería eso, matemáticamente, la derivada del volumen respecto al tiempo. Y eso es A por B, la tasa de flujo de volumen, ¿no es cierto? O caudal también le llaman, ¿ya? A esto le llaman caudal, ¿no? Tantos metros cúbicos por segundo está saliendo, ¿no? O entrando al tubo de flujo. ¿Está bien? Esto, pero es válido para la ecuación de continuidad de masa para un flujo estable y un fluido incompresible, ¿no? En un incompresible las densidades no van a cambiar, pero se ha reducido esto. ¿Está bien? Acá tenemos un ejemplo conceptual, dice, acá hay una cuadrilla de trabajadores, ¿no? De mantenimiento que están trabajando en una sección de la carretera de 3 carriles, ¿no? Visto desde arriba, acá está. Un carril, 2, 3 carriles, ¿ya? Hay trabajadores y estos trabajadores dejan, ¿no? Un carril simplemente abierto, ya esto lo bloquean acá porque están manteniendo, ya. Entonces hay solo un carril, está en mantenimiento, está. Perdón, este carril está abierto al tránsito, ¿ya? ¿Qué va a pasar por acá? Visto desde arriba, bueno, los vehículos estaban viniendo antes así, ¿verdad? Acá, visto desde arriba, digamos, estaban seguro moviéndose así. Ahora, pero los vehículos tienen que ingresar acá, ¿no? Acá seguro están bien con esta velocidad, y acá con esta velocidad, y acá con esta velocidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué va a pasar acá? Como se han desviado acá, se ha cerrado el tránsito, entonces acá va a haber un embotellamiento, ¿no? ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Entonces acá van a haber varios autos, va a haber un embotellamiento. Entonces lo que dice acá en este ejemplo conceptual es un solo está abierto, ¿no? Al tránsito. El resultado es un flujo de tránsito mucho más lento, ¿no? Un embotellamiento. Entonces acá vamos a tener, acá van a venir los autos, ¿no es cierto? Y acá, también de acá van a venir los autos, ¿no es cierto? Y acá también van a venir los autos. Y acá realmente se va a producir un embotellamiento, ¿no es cierto? Acá van a haber hartos autos, ¿sí? Como más o menos estoy dibujando, ¿está bien? ¿Está bien? Que están moviéndose ahí hacia la derecha, vamos a decir. Ya estamos viendo desde arriba. ¿Está bien? Son las velocidades. ¿Está bien? Lo que está preguntando es, entonces, estos automóviles que he representado, los automóviles de esta carretera se comportan ya como moléculas de un fluido, realmente. Se ven, se podría ver, ¿no? Como moléculas, como partículas de un fluido se están comportando. ¿No es cierto? Acá está en una región ancha y acá una región angosta.
hay embotellamiento. Se están comportando ya, se podrían ver, quiero decir, ¿no? Como el comportamiento de partículas de un fluido. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, estos automóviles que se comportan como partículas de un fluido o moléculas de un fluido, ¿no es cierto? ¿Se comportan como un fluido incompresible o fluido compresible? ¿No es cierto? Analicemos. La primera situación es, si los autos se comportan como moléculas de un fluido incompresible, acabamos de ver, ¿no? La densidad permanece igual, no cambia, y la ecuación de continuidad sería esta. ¿No es cierto? Entonces, A1 por B1, ¿no es cierto? Este sería el área, ¿no? Antes el área A1. Podría dibujar así, ¿no es cierto? Ahí podría dibujar este de acá. Este sería el área A1. ¿No es cierto? Por la rapidez con la que entran, ¿ya? Las partículas sería igual al área A2. El área A2 sería este de acá, ¿no? Es más chiquita. Es un área imaginaria, ¿ya? Con esta rapidez B2, digamos, las partículas, ¿está bien? Entonces, si fuera así, el área 2 es una tercera parte, ¿no? Del área 1, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos eso acá, quiere decir que B2, la rapidez de la partícula B2, se movería más rápido, ¿no? 3 veces más rápido con la que están entrando. Vamos a decir que están entrando con una velocidad B1, ¿ya? Se dan cuenta, hasta los automóviles se mueven de manera bien compleja. Están sumiendo acá que tienen esta velocidad B1, ¿verdad? Todos acá estos automóviles, ¿no? Entonces, uno de esos automóviles tendría 3 veces, y eso no ocurre, ¿no es cierto? En un embotellamiento no es que esto va a tener 3 veces, ¿no es cierto? De velocidad, va a tener menos velocidad. Entonces, no se comportan estos autos como un fluido incompresible. Más bien se va a comportar como un fluido compresible, porque si fuera incompresible, quiere decir que estos autos, repito, ya tendrían que tener más velocidad, mayor rapidez, no ocurre eso. Entonces, no se están comportando como un fluido incompresible, se están comportando más bien como un fluido compresible. Acá escribo la ecuación de continuidad, A1 por ρ1, A1 B1 es igual a ρ2. Miren, el grado de concentración acá hemos escrito en el carril que está abierto, donde hay embotellamiento, es más alto, se mete más grande. ¿Está bien? Entonces, como dice acá, la tasa de flujo de volumen, el número de autos por segundo sería, ¿no? Disminuido. Entonces, claro, eso es lo que va a ocurrir acá, ¿no es cierto? Pero la densidad va a ser más alta. Pero, o sea, el número de autos por segundo acá va a disminuir, ¿no es cierto? Y si esto va a disminuir la tasa de flujo de autos, el número de autos por segundo, esta tasa, ¿no es cierto?, que hemos visto hace un momento, entonces la densidad debe aumentar. Y acá el número de autos por segundo, acá sería grande, en esta parte, pero la densidad va a ser pequeña, ¿no? Así va a ser igual esto. ¿Está bien? Entonces se estarían comportando como un fluido incompresible. ¿Ya? Eso es, jóvenes. No sé si tienen alguna preguntita de lo que hemos visto hoy. Acá podemos ver hoy día. Si tienen alguna preguntita. ¿Ninguna? Bueno, podemos cortar la grabación.